Hola, soy Byron. En esta ocasión te presento un video sobre el proceso de construcción de un motor casero y la explicación de su funcionamiento. Como vimos en la primera parte, incluso sin haberlo tocado, la bobina ya se estaba dando movimientos de oscilación, podríamos decirlo. Si es que ya le doy un toque, empieza a moverse por sí sola sin detenerse. Aquí la detengo yo mismo y asimismo oscila por sí sola, ¿no? No se queda estática. Y pues nuevamente le voy a dar otro toque y este empezará a girar sin detenerse nuevamente. Empecemos con la explicación del funcionamiento de este motor casero. El experimento que acabamos de observar se puede explicar mediante inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Esto se puede conseguir a través de dos maneras que son equivalentes. La primera consiste en mover o desplazar un alambre a través de un campo magnético establecido uniforme. La otra, en cambio, consiste en cambiar la magnitud del campo magnético en las cercanías de un alambre que esté constituido a manera de una bobina. Por cualquiera de las dos formas, lo que se consigue es inducir una fuerza electromotriz y por lo tanto se consigue también el flujo de una corriente a través del alambre. Este concepto está apoyado en el experimento de Faraday. Faraday lo que hizo fue utilizar un tubo de cartón con alambre aislado, enrollado y apretado a su alrededor. Esto hizo para formar una bobina. Conectó en los extremos de la bobina un voltímetro y lo que hizo fue desplazar o mover un imán a través de ella. Con esto observó tres cosas principales. La primera, que cuando el imán estaba en reposo en las cercanías de la bobina, no se registraba ningún valor de voltaje. La segunda, que cuando el imán estaba entrando en la bobina, se empezaban a registrar valores de voltaje, que iban creciendo a medida de que avanzaba hasta que llegó al punto medio de la bobina en donde se hicieron cero. Y por último, cuando siguió avanzando a partir del punto medio de la bobina, se empezaban nuevamente a registrar valores de voltaje, pero en este caso de signo opuesto a los de la segunda observación. Esto queda un poco más claro con el siguiente simulador. Bien, pues aquí tenemos en el simulador elementos similares a los que tenemos en nuestro experimento. Tenemos, miren, la bobina, conectada a la bobina, en sus extremos una bombilla. Podemos activar también un voltímetro para ver qué es lo que pasa con la FEM inducida. Y tenemos el imán. Entonces, miren, a medida que el imán empieza a atravesar la bobina, vemos que se empiezan a registrar valores de voltaje inducido de signo negativo, hasta llegar al punto medio de la bobina, en donde no se registra ninguna FEM. Pero si yo sigo desplazándome a través de la bobina, vemos que ahora se registran valores de FEM inducida de signo opuesto a los de la primera mitad. Este simulador también nos permite comparar los valores de FEM inducida cuando una bobina tiene menos y más vueltas de alambre a su alrededor. Veamos qué pasa tanto en el brillo de la bombilla como en este medidor de voltaje inducido. Primero veamos qué pasa con una bobina con más vueltas de alambre a su alrededor. ¿Sí? Vemos que brilla bastante la bombilla. Ahora con la bobina que tiene menos vueltas de alambre a su alrededor. Es menor el brillo que se registra, así como el voltaje inducido también es menor.
Bien, pues lo anteriormente dicho nos sirve para establecer ya la ley de inducción de Faraday, que nos dice que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Aquí tenemos una gráfica en donde relacionamos la FEM inducida con la posición en la que se encuentra el imán a través del solenoide o bobina, siendo 0 el punto medio de esta. Entonces, en el primer tramo vemos que la FEM inducida es 0. Nosotros sabemos que aunque el imán en reposo puede producir un gran campo magnético, este no va a inducir ninguna FEM, pues el flujo magnético a través de la bobina no se ve alterado o no cambia. Pero si el imán comienza a atravesar la bobina, vemos que se empiezan a registrar valores de FEM que crecen y decrecen hasta llegar al punto medio de la bobina. Una vez llega al punto medio, sigue avanzando el imán a través de la bobina y ahora se registran valores de FEM, pero de signo opuesto. Este es un buen punto de partida para entender cómo se obtiene energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas. Ahora vamos a ver qué materiales ocupamos y cómo fue el proceso de construcción de nuestro pequeño experimento. Para los materiales del experimento he utilizado cinta de aislar, una pila AAA, una tijera, un estilete, dos imperdibles, un imán de neodimio y una bobina hecha de alambre de cobre esmaltado. En cuanto al procedimiento, comencé realizando la bobina de alambre de cobre. Tomé en consideración de guardar simetría en las vueltas del alambre. Esto con el fin de no generar contrapesos al momento de que la bobina esté girando. Adicional a eso, también coloqué extremos alrededor de la bobina, dos extremos, uno a cada lado, para que nos sirvan como ejes. Luego lo que hice fue quitarle el esmalte al alambre de cobre, simplemente en una de las mitades superficiales, tal como observamos en este gráfico. En este caso representarían las líneas rojas. Luego, fijé con la cinta de aislar los imperdibles a los polos positivo y negativo de la pila AAA. Y después coloqué el imán en el centro de la pila. Por último, atravesé los ejes, los que guardamos como ejes en la construcción de la bobina, atravesé por los huecos de los imperdibles. En definitiva, lo que nosotros hemos experimentado en este proyecto es, por primera parte, la fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Ya que si nosotros nos damos cuenta, la bobina, en este caso el alambre por el que está construida, circula por él una FEM que proviene de la pila AAA. Al circular una FEM, también hay flujo de corriente. Y si hay flujo de corriente, tenemos una dirección en la que fluye. Si tenemos esto y adicional a eso tenemos el campo magnético proporcionado por el imán de neodimio, podemos nosotros experimentar una fuerza magnética, tal como tenemos en el gráfico. Por eso es que al principio del video nosotros observamos que la bobina se mueve incluso sin que nadie la haya tocado, porque hay esa intención de movimiento debido a la fuerza magnética que está experimentando. Solo que no logra completar la vuelta o el ciclo, ya que no es suficiente la fuerza que se está generando, la fuerza magnética. Esto más una inducción electromagnética que también presenciamos.
al momento de empezar la explicación, dije que la inducción electromagnética puede ser a través de dos maneras. En este caso, nosotros estamos experimentando en la que nosotros movemos un alambre a través de un campo magnético. Entonces, nosotros, si nos damos cuenta, tenemos estos dos procesos repitiéndose cíclicamente. Por eso es que la bobina se mueve sin detenerse, porque por un lado existe una fuerza magnética sobre el conductor que está transportando la corriente, en este caso de la pila. Con esta no logra completar la vuelta, pero adicional a eso, si es que nosotros ya le otorgamos una ayudadita tal como yo lo hago en el video, se logra completar este proceso cíclico, porque adicional de esta fuerza magnética va a haber una inducción electromagnética, ya que el alambre se va a estar moviendo en la otra parte. Fíjense, solo una parte nomás era la que estaba pelada, una parte superficial nomás estaba pelada del alambre esmaltado, ¿sí? Y la otra no estaba pelada. Entonces, si la otra no está pelada, no está fluyendo por ella corriente, ¿sí? Entonces, no está cerrando el circuito, podríamos decir. Únicamente lo que está sucediendo es que se está moviendo el alambre a través de un campo magnético uniforme. Por eso es que digo que los dos procesos se están complementando y están ocurriendo cíclicamente. Por eso es que la bobina no se detiene. Y aquí podemos ver nuevamente el video. Si ven, ahí está actuando la fuerza magnética porque nadie la ha tocado y incluso se está un poquito moviendo. Si es que ya yo le otorgo una ayudadita, un empujoncito, ahí ya se complementan estos dos procesos. La fuerza magnética generada más la inducción electromagnética. Sí, ahí nuevamente estamos presenciando la fuerza magnética. Eso es todo, muchas gracias.